Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un honor, un placer volver a conectarnos por medio de este programa con ustedes. Le damos la bienvenida a un capítulo más de Tiempo con Dios, este programa que nació en el corazón de Dios para transmitir, para llevar la palabra de Dios a las naciones. Damos gracias al Padre Todopoderoso por su misericordia, por su amor, por su fidelidad hacia cada uno de nosotros. Y damos gracias a esta empresa que nos ha abierto las puertas para tener este medio por el cual llevar el Evangelio, llevar la buena noticia a todo aquel que la necesita, a todo aquel que hoy está con una necesidad de una palabra que le anime, una palabra que le bendiga, una palabra que pueda edificarle. Hoy queremos disfrutar de este programa y acá en Costa Rica y en otros países, este domingo que transcurrió, celebramos el Día del Padre y por eso esta tarde tenemos un programa especial dedicado a ese varón, a ese hombre del hogar. Y queremos a esta hora iniciar con una oración y bendecir a cada uno de esos padres que día a día se esfuerzan y hacen su mejor trabajo, hacen su mejor esfuerzo para llevar adelante a su familia, para educar de una buena forma a sus hijos y para mantener una familia unida y llevar por ese medio un beneficio a la comunidad, ¿verdad? Porque cuando tenemos familias saludables, toda la comunidad es saludable. Así que vamos a tomar un tiempo para orar por esos hombres. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Padre, ponemos delante de ti y presentamos delante de ti, Señor, a todo padre de familia, Señor, a todo hombre, a todo varón, Señor, que tú le has dado la oportunidad, tú le has dado la bendición, Padre eterno, de poder engendrar, Señor, de poder tener sus hijos, Señor. Te pedimos, Padre eterno, Señor, que cada día, Padre, tú les des sabiduría, Padre, para poder guiar a sus hijos, guiar a su familia, dirigir su hogar, Padre, de la mejor forma, Señor. Presentamos también delante de ti, Señor, a todo aquel padre, Señor, que hoy por diferentes circunstancias, Señor, está alejado de sus hijos, Señor, para que ese vínculo, Padre bendito, Señor, no se rompa, Señor, sino que cada día más, Padre, pueda afirmarse, Señor, que a pesar de la distancia, a pesar de no estar con sus hijos, Señor, que tú puedas poner en el corazón de ese padre, Señor, ese anhelo, Señor, por estar cada minuto, cada segundo de la vida de su hijo, Señor, enterado, Padre bendito, dándole la importancia necesaria, Señor, a su hijo, Señor, y que pueda educarle de la mejor forma, Señor. Pedimos, Señor, tu bendición y tu sabiduría, Señor, para que como sacerdote del hogar, Señor, cada varón pueda dirigir sus hogares, Señor, pueda tener el control, Padre bendito, de su familia, Señor, y que cada día, Señor, que ese varón pueda ver la mano poderosa tuya, Señor, actuando en su vida, Señor, actuando en su familia, Señor, actuando en sus hijos, Señor. Y oramos especialmente, Señor, por todo aquel Padre, Señor, que hoy, Padre, no conoce de ti, Señor, para que tú, Padre bendito, puedas abrir ese corazón, Señor, que se ha cerrado a ti, Señor, ese corazón de piedra, Señor, que tú puedas transformarlo, Señor, en un corazón de carne sensible a tu palabra, Señor, y que todo ese ser, Padre bendito, Señor, pueda ser transformado, pueda ser renovado por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, por cada uno de los padres, Señor, y te pedimos, Señor, que nos dirijas en este tiempo, Señor, para que este mensaje, Señor, sea un mensaje que edifique la vida de cada hombre, Señor, en cada hogar, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Leemos un extracto de la palabra relacionado con el tema que se va a desarrollar esta tarde. El tema es la relación con Dios como sacerdote del hogar. Y en la carta de Primera de Timoteo, en el capítulo 3, versos 4 y 5, leo para ustedes en la versión, la Biblia, la palabra de Dios para todos. Dice, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando a su Santo Espíritu. Debe dirigir bien a su propia familia
es decir, que sus hijos les obedezca y siempre los respete. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. Aquí la palabra nos hace referencia a los ministros de Dios, pero eso también podemos tomarlo para el varón, porque la palabra nos enseña que cada uno de nosotros, los varones, padres de familia, debemos constituirnos como el sacerdote de nuestro hogar. Debemos de dirigir de la mejor forma a nuestra familia y debemos de instruir a nuestra familia para que podamos tener un altar familiar en nuestro hogar, que podamos seguir las enseñanzas del Maestro, que podamos cimentar nuestra familia y consagrarla a Cristo, al Señor, para que podamos tener una familia bendecida, una familia próspera, una familia unida, que venga la dificultad que venga, podamos permanecer unidos, podamos permanecer en pie, y que las circunstancias quieran ponernos en una situación diferente, que sepamos y tengamos la confianza de que el Señor es quien está como cimiento de nuestra familia y es a Él a quien debemos de rendirnos, humillarnos y pedirle a Él para que todo aquello que quizás no es tan bueno en ese momento pueda ser transformado por el poder del nombre de Cristo. Amén. Vamos a adorar un momento a nuestro Señor por medio de la música. Y quisiera que en este tiempo todo varón que está escuchándonos pueda prestar atención a la letra de estos cantos. Estos cantos son para honrar, para glorificar el nombre de Cristo, pero también son para llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición a los padres, porque de una u otra forma la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor es la relación que debemos de modelar para nuestros hijos, para nuestro hogar, para nuestra familia. Amén. Entonces vamos a adorar un momento al Señor. Adoramos a esa hora a nuestro Padre Celestial, pidiendo a nuestro Señor que nos dé la sabiduría para poder guiar de la mejor forma a nuestra familia. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, ser mi dulce compañía. Cada uno de mis días eres el Padre que siempre soñé. Señor, gracias Dios por tu fidelidad, Señor, gracias por tu misericordia. Estás conmigo a pesar de los errores que quien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi Señor. Estás conmigo
siempre soñé. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Padre bendito, Señor, es en quien quiero reflejarme cada día, Padre eterno, Señor, para poder, Padre bendito, Señor, traer tu bendición, Señor, a cada familia, Señor, a cada hijo, Señor. Padre bendito, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú bendigas, Padre eterno, Señor, a cada padre, Señor, y que cada uno, Señor, tenga el anhelo, Señor, de ser como tú cada día, Padre. Se sienta a mi lado, un abrazo me da, me dice papi, le contesto que es, con su almohadita se recuesta a mí, me dice papi, yo quiero ser como tú. Yo puesto en su cama y un beso le doy, apagando la luz hago una oración, y que cuando crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, porque Él prende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Oh Padre bendito, Señor, yo pueda reflejar, Padre bendito, Señor, en mi hijo, Padre bendito, Señor, y que cada padre, Padre, en su hogar, Señor, pueda reflejarte a ti, Señor. Que cada palabra, Señor, que salga de nuestra boca, Dios eterno, Señor, sea dirigida por ti, Señor, para poder, Padre bendito, Señor, edificar y cimentar, Padre bendito, un hogar, Padre eterno, Señor, conforme a tu palabra, Señor,
conforme, Padre bendito, Señor, a ese diseño original, Padre eterno, Señor, que tú nos dejaste, Señor. Padre, danos sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, para que tal y como dice este canto, Señor, podamos, Padre bendito, Señor, hacer tu voluntad, Señor, queriendo ser, Padre eterno, Señor, como tú lo eres para con nosotros, Señor, ese Padre incondicional, ese Padre amoroso, Señor, ese Padre que tiene misericordia, que tiene paciencia, que tiene, Padre bendito, Señor, ese abrazo en el momento justo, Señor. Hoy, Padre del cielo, Señor, presentamos a cada varón, Señor, a cada sacerdote de su hogar, Señor, para que tú le bendigas, Señor, y para que tú le guíes, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor y en este momento vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, el pastor Dani Gallardo de la Iglesia del Evangelio Completo en Río Claro, la Iglesia Casa de Oración, quien nos va a traer la palabra, quien nos va a honrar con esta predicación, con este mensaje dirigido a cada uno de los padres en su día. Pastor, bienvenido, buena tarde y que Dios le guíe, que Dios le dé la sabiduría para poder desarrollar el tema. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Mainral. Es una completa bendición poder estar aquí con usted y también con los hermanos que nos ven y nos van a ver en el transcurso de los días. Gracias al Señor, a la pastora Saray Molina que nos invitó y también a la televisora Telesur que nos da la oportunidad hoy de poder transmitir este mensaje de salvación, de paz, de libertad para aquellos que obviamente lo necesitan. Amén. Hace unos días atrás, como decía el hermano Mayral al principio, celebramos aquí en Costa Rica el Día del Padre, aunque bueno, sabemos que es un día simplemente, pero debería ser todos los días. Y hay un Padre mayor que es el Padre Celestial que está en el reino de los cielos y que nos dio la vida a todos. Tengan muy buena tarde a todos, Dios me les bendiga. Hoy queremos traer un tema justamente basado a la responsabilidad en el sacerdocio del hombre como padre de familia. Y vamos a basarnos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquela. Y bueno, ahora hay muchas facilidades. Ahora puedes cargarlas en el celular, así que podemos tener la Biblia a mano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Quisiera elevar una pequeña oración, sé que ya el hermano oró, pero quisiera elevar una oración para que Dios nos guíe y todo lo que hoy podamos hacer o dirigir estas palabras sea bajo la sabiduría de Dios. Eterno Dios, gracias por este tiempo, por permitirnos, Señor, estar aquí en este lugar tan hermoso y poder transmitir este mensaje a estas personas tan hermosas que lo han de recibir por este canal, Dios, que hoy nos da la oportunidad de llevar este mensaje de salvación por cada uno de los hermanos. Padre, oramos para que sea la guianza de tu Espíritu, Padre, que nos dirija, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, tanto para dar como para recibir. Dios, danos corazones humildes, Señor, para entender que eres tú el que hace la obra, pero también corazones humildes para recibir el mensaje y ponerlo en práctica, Señor. Gracias te damos, Dios eterno, en el nombre de Jesús te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, como título de esta pequeña enseñanza que hoy quiero compartir, el Señor me puso en mi corazón ponerle la función sacerdotal del padre de familia.
la función sacerdotal del padre de familia. Aquí encontramos en este texto, dice, más vosotros sois linaje escogido. Aquí viene definiendo el apóstol Pedro diferentes características que Dios busca y demanda de nosotros. No solamente como la iglesia en general, sino aplicarlo a la responsabilidad del hombre, del sacerdote dentro de la familia. A veces tenemos conceptos muy, como te dijera, no muy bien definidos. A veces vemos la responsabilidad de ser padre como solamente el hecho de ser un proveedor, nada más, como el que lleva el alimento a la casa, como el que paga las deudas, pero si nosotros analizamos a la luz de la luz de la palabra nos lleva a un contexto todavía mayor. Entonces, no solamente es un deber, es más allá del deber. Es más allá de un compromiso básico que Dios nos da para que nosotros verdaderamente podamos ser luz primeramente a nuestro hogar. Porque a veces queremos ser a luz a un montón de gente, pero en nuestro hogar no estamos haciendo luz. Entonces, si pudiéramos definir algunos puntos, digamos, dentro de este pasaje, estos dos versículos que leímos anteriormente, o aspectos que podríamos enclarecer de lo que Dios mira y lo que Dios demanda de nosotros. Uno, que somos un linaje escogido. Dos, que somos un reino de sacerdotes. Tres, que Él nos llama a ser una nación santa. Cuatro, que somos posesión de Él, o sea, no pertenecemos a este mundo, sino que deberíamos pertenecer si verdaderamente hemos guardado los preceptos de Dios. Cinco, que tenemos un llamado de Dios, porque esto no es del hombre, es de Dios. Sexto, que hay una identidad en todo esto. Y el último punto, abrazados por la misericordia de Dios. Porque al final de todo, si no hubiese sido, no se fuese por la misericordia de Dios, no podríamos alcanzar absolutamente nada. Entonces, vamos a ir, como decía alguien, desgranando esto para poder ir entendiendo este punto claro. Ahora, vamos a definir el sacerdocio. El sacerdocio bíblico, no el sacerdocio como algunos hombres lo ven, sino bíblicamente. El ser humano fue creado para tener una fluida y correcta relación con Dios, su creador. O sea, desde el punto de partida, desde la creación del hombre, cuando Dios tomó del polvo y formó a Adán, lo primero que él quiso con Adán es que él tuviera una relación correcta con Dios, porque eso parte para que nosotros podamos tener bendición en nuestros hogares, para que nuestras familias sean bendecidas y para que nuestras familias alcancen la prosperidad que viene de Dios. Oiga lo que quiero dar a entender, la prosperidad que viene de Dios. Porque normalmente cuando hablamos del término prosperidad, todo mundo, la mayoría de los seres humanos, lo primero que se nos viene a la mente es dinero, cosas materiales, porque tenemos en nuestro concepto humano que la prosperidad es plata, que la prosperidad es con materiales. No estoy diciendo que sea malo que usted pueda tener bendición, obviamente amalgamar para poder bendecir a sus hijos, a su familia, gloria a Dios si Dios le permite, pero la mayor prosperidad que Dios nos puede dar es que nuestra familia esté acorde a su voluntad y haya paz en nuestros hogares. Qué lindo como de familia, ver a nuestros hijos crecer, desarrollarse como familia, llegarlos a ver terminados sus estudios primarios, secundarios, universitarios, teniendo el temor de Dios en sus corazones y al final formar hogares que también sean de ejemplos, no solamente para ellos, para sus hijos, sino también para la sociedad. Porque eso es lo que hablaba el hermano Mainral anteriormente. Esto no se trata solamente de impactarnos a nosotros, sino impactar inclusive la sociedad. Porque cuando hay una familia estable, podemos llevar hasta la sociedad de estabilidad. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son bien criados, son bien formados, saben los valores que justamente deberían desarrollarse dentro de la sociedad para que podamos ser gente de bien. Entonces, el sacerdocio bíblico está establecido eso, en que el ser humano fue creado para tener una fluida y correcta relación con Dios. O sea, que podamos en esa relación con Dios fluir como un río, que no haya nada que nos estanque, sino que podamos ir creciendo. En el antiguo pacto, Dios levanta una nación que fuera ejemplo para las demás naciones, pero el problema de esto fue que ellos no cumplieron esa labor.
Entonces, vemos que el pueblo de Israel, Dios lo escoge, sacó de los lomos de Jacob esta nación llamada Israel y la puso no para que se enorgulleciera, sino para que fuera luz para las demás naciones, fuera un ejemplo para las demás naciones. Y si hoy pudiéramos trasladar esa visión a la responsabilidad de nosotros, eso quiere decir que Dios nos escogió para hacer luz a nuestra familia, para hacer luz a las comunidades, a las demás naciones. Podamos tener a las demás naciones como las demás familias, hermano Mayral, porque realmente esas demás naciones están esperando que nosotros les mostremos el camino de cómo es que se educan a los hijos, cómo es que se corrigen a los hijos, porque esto no solamente de amar, el amar no solamente es dar, el amar es corrección también, porque si nosotros no corregimos, entonces no amamos, porque muchas veces necesitamos la corrección para entender que hay alguien que nos ama y que nos está diciendo, nos está poniendo límites. Entonces, en el antiguo pacto, como decía anteriormente, Dios dejó una nación, levantó un pueblo y le dijo, bueno, esta va a ser su responsabilidad. Entonces, si Dios hizo eso, también hoy nos está marcando a nosotros como padres de familia la responsabilidad o el compromiso que tenemos delante de Dios, no solamente delante de nuestra esposa, delante de los hijos, sino delante de Dios, de un compromiso de ser ejemplo para los demás, de ser ejemplo, de ser luz, de poder guiar conforme a la voluntad del Señor. Según el libro de Éxodo, vamos a trasladarnos un poquitito al libro de Éxodo. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquela. Y si no, como le dije, hay aplicaciones que usted puede descargar en su teléfono celular. Capítulo 19 del libro de Éxodo. Vamos a leer el verso 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, oiga lo que el Señor le dice, vosotros seréis mi especial tesoro, dice, sobre todos los pueblos. Dice, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y dice el verso 6, qué lindo, y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, hablando de un sacerdocio bíblico, el Dios está diciendo, ahora pues, si dieres oído a mi voz. Una de las cosas que ha declinado o ha quebrado el manejo de una verdadera paternidad es porque nosotros como hombres, como padres de familia, hemos sido tercos y no hemos querido escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que hoy dice, bueno, es que no hay un manual para educar a los hijos. ¿Cómo no hay un manual? Aquí está el manual, es la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos si no sacamos ni el tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras? Es como lo hacemos normalmente, compras un teléfono celular, dentro de la caja vienen varias cositas, cargador, audífonos y un montón de cosas, y hay algo que se llama manual y es lo que menos leemos. Y por eso muchas veces destruimos las cosas a la hora de ensamblar porque no sabemos cómo hacerlo. Muchas veces destruimos nuestra familia, nuestros hijos, porque no sabemos cómo hacerlo. Pero aquí hay un manual y dice, ahora pues, o sea, esto es como una orden de parte de Dios. Si dieres oído, o sea, lo que el Señor está diciendo, presta mi atención, que yo te voy a enseñar. Si Él es nuestro Padre, si Dios es el perfecto Padre, nos quiere dar un ejemplo o nos quiere dar, como dijera, una guianza de cómo poder llegar a nuestros hijos. Y dice, si dieres oídos a mis, guardares mi pacto, o sea, su palabra, vosotros seréis una de las cosas lindas, especial tesoro. Oiga, qué lindo lo que Dios expresa sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestra familia, si en verdad obedecemos la ley de Dios. Dice que para Él seremos especial tesoro. Después, más adelante, dice especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, Él va a hacer diferencia entre los demás por causa que has puesto a su ley en tu corazón y en el corazón de los tuyos. Y dice, porque
dice, porque mía es toda la tierra. Pero no solamente le dice eso, hermano Meinrad, sino que después le dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes. No solamente él, sino que todas sus generaciones van a ser impactadas por el Señor. Y sigue diciendo, y me seréis gente santa. Ok, cuando hablamos de la palabra santo, que no quiere decir, no tiene nada que ver con perfección. A veces la gente confunde y entiende la palabra santidad como perfección. La Biblia nunca lo traduce así. Cuando habla de santidad o santo, lo que está hablando es de una separación, o sea, separado del mundo, separado de lo que a Dios no le agrada y viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios. Me seré gente santa, dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, esas son las palabras que yo quiero que le transmitas a tus generaciones. Qué lindo, ¿verdad?, lo que Dios expresa. El libro de Levítico, vamos a ir un libro más adelante, el libro de Levítico, capítulo 26, verso 3 y 6, dice estas palabras. Dice el verso 3, si anduvieres en mis decretos y guardar mis mandamientos y los pusieres por obra, porque no solamente de aprender, es poner en práctica. Y dice, verso 4, dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Dice el 5, vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y el verso 6 dice, y yo daré lo más lindo, paz en la tierra. El verso 6, y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Entonces, aquí estábamos generalizando sobre todo el pueblo de Israel, pero estamos trasladando esta visión a la responsabilidad del hombre dentro del hogar. Dios nos está diciendo, bueno, muchachos, si ustedes andan en mis decretos y guardan mis mandamientos y los ponen en práctica, el Señor dice, yo te daré la lluvia a su tiempo. Porque eso es como decir, yo no puedo plantar una semilla si no hay lluvia. Necesito de la tierra, pero también necesito de la lluvia para que esa semilla brote y germine. Entonces, si yo planto en el corazón de mis hijos valores y todas esas cosas, el único que puede hacer que esos valores crezcan y ellos lo pongan en práctica es Dios. Porque Él es el que produce el querer como el hacer, dice la palabra. Entonces dice, yo daré lluvia a su tiempo, la tierra rendirá sus productos, o sea que va a dar fruto, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros demos fruto. Y ahí sigue diciendo diferentes cosas, pero a mí me impacta el verso 6, hermano Meinrad, que en un solo inicia, y yo daré paz en la tierra. Porque realmente, dígame usted, amado, ¿qué es lo que uno más busca dentro de la familia? Que haya paz, que haya armonía, a pesar de los conflictos, que se puedan resolver de una manera pacífica, no como se resuelve muchas veces en el mundo, o inclusive cristianos que todavía el mundo vive en su corazón y lo resuelven como en el mundo, no pacíficamente, sino en gritos, en golpes y cosas que al final no testifican de que Cristo está en ellos. Pero aquí el Señor nos está diciendo, y yo daré paz en la tierra. ¿Cuál tierra? Tu familia, tu hogar, tu matrimonio. Y dice, y dormiréis y no habrá quien os espante. Oh, qué lindo, porque ahí podemos decir descanso en paz. Se cumple el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, pues me hace vivir confiado. Entonces, se cumple esa palabra, y haré quitar de vuestra tierra a las malas bestias. Y dice, y la espada no pasará por vuestro país. Eso no quiere decir, hermano Meinrad o amados hermanos que nos miran, que no van a haber circunstancias difíciles. No, siempre hay circunstancias difíciles. Momentos que apremian, momentos que tal vez nos golpean, pero sabremos cómo poder solucionarlo, porque la solución no viene de nosotros, viene de Dios. Por eso la palabra dice, estad quietos y ve la salvación que viene de Jehová. Entonces es cuando la mano poderosa de Dios interviene y hace lo que nosotros no podemos hacer. Esa es la parte del sacerdocio bíblico, que establece primero el principio de guardar sus mandamientos, de ponerlos en práctica, o sea, vivirlos, escuchar, ahora sí, guardar
y ponerlos en práctica. Yo no puedo guardar si no escucho, si no presto atención, porque hay una diferencia entre escuchar y entender. Necesitamos, oír y entender. Necesitamos oír pero entender lo que me están diciendo. Oigo, guardo y pongo en práctica. Son procesos. Ahora, hablamos del sacerdocio bíblico. Yo quisiera hablar como un segundo punto, el padre como sacerdote en el antiguo pacto. Según lo que Dios mostraba al pueblo de Israel, cómo debería ser el comportamiento de los sacerdotes o como padres de familia, o hablando de los patriarcas, qué era lo que Dios quería mostrarnos a nosotros. En los días de los primeros patriarcas, hablando de Abraham, hablando de Isaac, hablando de Jacob, hablando de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus, el padre era el sacerdote de toda la familia. O sea, él no era solamente el esposo, no solamente era el proveedor, sino era el sacerdote de la familia. Ahora, ¿cuál era la función de un sacerdote? Presentar sacrificios al Señor, ofrecer a Dios, guardarse para Dios, vivir en santidad y todas esas cosas. Pero dice, el padre de familia era el sacerdote de toda la familia. No uno en cuanto, hermanos, dice de toda la familia. Y este honor y responsabilidad, qué parte más hermosa esta, porque esto conlleva todo, responsabilidad. Una de las cosas que hoy vemos, una decadencia en la familia, es que nosotros los hombres hemos sido irresponsables. No hemos tenido sentido de compromiso hacia nuestras familias. Muchas veces no hemos sido ni capaces de tan siquiera llevar alimento a nuestras casas. Padres irresponsables que simplemente se aprovecharon de las circunstancias, tuvieron un hijo y hoy se olvidaron de todo. Ahora, no solamente llevar un alimento, hay padres que dicen, pero es que yo le doy plata para que compre, para que haga. Ahora, ¿y los valores dónde quedan? Y la responsabilidad de ser un ejemplo, ¿dónde quedan? ¿Y dónde queda el modelo que el hijo anda buscando para poder ser guiado? Por eso es que la mayoría de los están siendo educados por la televisión, están siendo educados por el internet, están siendo educados por pandillas en la calle, y nosotros como padres, él sabrá lo que hace. Sí, pero ¿dónde está tu responsabilidad como hombre del hogar? Entonces, este es un honor. Oiga, hermano, usted no solamente está teniendo una responsabilidad, usted está creando o criando o formando un ejemplo para la sociedad. Porque yo no sé cuáles sean tus aspiraciones hacia tu hijo, pero yo me imagino que un buen padre responsable, comprometido, está soñando en su hijo. Es más, ¿cómo te dijera? Al ver a tu hijo desarrollarse y crecer, son tus sueños hechos realidad. Yo me imagino que un padre de familia, al ver a su hijo recibiendo títulos de primaria, secundaria, universitario, viendo serlo exitoso como padre de familia con sus hijos, usted se ve hecho realizado en ellos, a pesar de los errores. Entonces, es un honor, es una responsabilidad de ejercer el sacerdocio. Eso pasaba de hijo del padre al hijo mayor después de la muerte del padre. O sea, había una sucesión, digamos, había alguien que tenía que tomar la batuta. Entonces, si hay alguien que tiene que tomar la batuta, si yo tengo una empresa, yo quiero que mi empresa siga creciendo, siga desarrollando, ¿qué es lo que debo hacer? Mentorear a la persona que va a quedar con el cargo. Porque de otra manera esa persona va a tomar esa empresa y la va a quebrar porque no tiene el sentido de responsabilidad. Y lo segundo, que no tiene compromiso, y otro, que no sabe, no valora lo que le costó a la empresa. La empresa de la familia es una de las empresas más hermosas y que tiene bases muy delicadas que si no cuidamos puede destruirse muy fácilmente. Pero con la mano de Dios podemos salir adelante. Según lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo, vamos a leerlo un momentito. Espero en Dios que nos alcance el tiempo para poder transmitirlo. Deuteronomio capítulo 4, vamos a ir del verso 9 al verso al verso 13, Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Así estoy en el verso 4, hermano, perdón. Así estoy en el verso 4, así.
Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, oiga lo que está diciendo, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía con fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Entonces aquí dice hasta el verso 13, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Hoy por hoy esas tablas, esas leyes, ya no están escritas en piedra. Dice la palabra, deberían estar escritas en nuestro corazón. Pero haciendo un resumen de todo esto que leímos anteriormente, lo que me impacta, dice, es en el verso 10, dice, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, y después dice, las cuales aprenderás, porque aquí no se trata de decir que hagan, es que yo debo de vivir para que los demás hagan. Entonces, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Porque ¿por qué dice para que pongamos por obra? Porque decir a los demás que hagan las cosas y yo no hacerlas es muy sencillo, ¿verdad, hermano Mayra? Decirle a los demás haga, pero yo no hago. Entonces, al final, la gente puede decir, pero ¿por qué demanda si usted no está dando nada? Es muy fácil decirle a un hijo, no digas malas palabras cuando yo soy un gran vulgar. No hagas esto cuando yo sí lo hago. Y muchos padres de familia cometen el error de agarrar y castigar a sus hijos por faltas que ellos mismos les han enseñado. ¿Cómo yo puedo decirle a un hijo, no tomes licor cuando yo soy un alcohólico? Entonces yo debo de predicar con el ejemplo. Yo debo de vivirlo para ahora sí poderlo enseñar. Porque si no, simplemente sería un farsante, un mentiroso. Entonces, y los hijos lo notan y lo ven desde lejos. Entonces, vamos a ir un poquitito al libro ese mismo de Deuteronomio, nada más que al capítulo 6, verso del 4 al 9. Dice, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Y a quién las repetirás? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿En dónde dice el Señor? En todo momento tienes que transmitir el mensaje a tus hijos siendo un ejemplo. Entonces sí hay un manual para poder educar a nuestros hijos, hermano. Sí hay una forma que podemos llevar a nuestra familia a la bendición y a la prosperidad que Dios nos está hablando. Sí hay una manera para poder formar y capacitar y guiar a nuestros hijos, no solamente a la salvación de sus almas, que es lo más importante, sino también a ver el éxito en la tierra que podamos estar. Porque si Dios nos dejó aquí, es para que podamos ser ejemplos, ¿cierto o no? Entonces, o sea, haciendo un pequeño énfasis más en esto, en este punto, o sea, el padre de familia como líder espiritual delegado por Dios, o sea, líder espiritual delegado, hermano, esta palabra delegado por Dios es una responsabilidad. Dios quiere hoy, más que nunca, restaurar la paternidad y un área de la misma, la responsabilidad espiritual del padre sobre toda la familia. Hermano, qué lindo es saber de que Dios nos ha dado una responsabilidad.
O sea, hay un deber, hay un derecho también de parte de Dios, pero aquí dice que nosotros Dios nos puso como líderes espirituales. Qué lindo es saber de que uno tiene anhelo, sueño de ver a los hijos crecer, pero hasta dónde nosotros estamos impulsándolos para el crecimiento de ellos, o hasta dónde ellos están viendo en nosotros ese líder, ese hombre de Dios. Porque cuando hablo del término hombre de Dios, a veces lo tenemos como muy mal aplicado, pienso yo. A veces tenemos el concepto de hombre de Dios como el hombre que se para a un altar y predica o canta o eso, ¿verdad? Porque tenemos ese concepto que hombre de Dios es aquel que es evangelista o es pastor o esto. No, no, no. Para un concepto que para mí es real, que el hombre de Dios no importa si se para en un púlpito o no se para en un púlpito. Un hombre de Dios es aquel que modela el carácter de Cristo a su familia. Un hombre de Dios es que sin importar que si en la iglesia predica o no predica o lava los baños o cocina o cualquier cosa que haga, lo hace para honrar a Dios y le es ejemplo a su familia. Eso es un hombre de Dios. Eso es un hombre que verdaderamente marca el corazón de Dios. Tercer punto, verdaderos líderes espirituales. Ok. Entonces, hombres que sepan establecer la dirección y el rumbo con un amor genuino, nacido de un corazón que de verdad conoce a Dios y pasa tiempo con Él. Oiga, los verdaderos líderes espirituales son hombres que saben establecer la dirección y el rumbo con un amor genuino, nacido de un corazón que de verdad conoce a Dios y pasa tiempo con Él. O sea, para que nosotros expresemos y seamos verdaderos líderes, tenemos que tener una comunión con Dios. Porque de otra manera no lo podemos hacer, hermano Mayral. No es que el corazón del hombre es perverso, dice la palabra. El único que puede cambiar nuestra naturaleza perversa y ser dominada es el Espíritu Santo de Dios. De otra manera no lo podríamos lograr. Génesis 12:3, ya vamos casi ir cerrando. Génesis 12:3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, un verdadero líder espiritual, que Dios estaba hablando aquí de Abraham. Abraham, por causa de la fe y la confianza y la intimidad con Dios, alcanzó bendición no solamente para él, para sus hijos, para su familia, y marcó toda una generación que hasta todavía en los tiempos de hoy nos está alcanzando a nosotros la iglesia. Qué impresionante, han pasado los años, han pasado las eras, han pasado la historia, han muerto reyes, pero la promesa de Dios sigue latente, porque en eso demarca la diferencia de un hombre que está bajo la línea de Dios, sin importar los defectos. Los defectos, si nos volvemos a Dios, Dios los puede transformar, porque es una de las cualidades tan hermosas del Señor. Vamos a ir avanzando un poco rápido. Ahora, hombres verdaderos, que son verdaderos protectores. Nosotros necesitamos como padre de familia ser protectores. Hombres que protegen, no que justifican a sus familias de influencias dañinas. O sea, hay un pasaje en el libro de Primera de Samuel, vamos a ir un poco rápido, Primera de Samuel, capítulo 1. Aquí está hablando de la historia de un hombre, de un sacerdote llamado Elí, un sacerdote que fue irresponsable en la crianza de sus hijos. Dice el capítulo 3, verso 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, oiga, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Hermanos amados, para que haya protección y una verdadera protección, debe de haber visión de parte de Dios. Si no hay visión de parte de Dios, desdichadamente estamos ciegos y es como dice Jesús dijo, son ciegos guiando a ciegos. Juntos se van a ir al precipicio, juntos se van a ir a destruirse. Y eso es lo que estaba
estaba pasando con Elí y con sus hijos en el tiempo de Samuel. Él había sido un padre que se había apartado de la relación de Dios y había llevado a sus hijos a fallarle a Dios, y sus hijos estaban mal y él no los corregía. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos padres irresponsables al no corregir a nuestros hijos. Pero el verso del 4 al 8, voy a leerlo rápidamente, dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Aquí para adelantarnos, aquí Samuel escuchaba la voz de Dios, pero él corría hacia Elí. Él esperaba una respuesta del sacerdote. Que él estaba esperando que el sacerdote le dijera: es Jehová nuestro Dios que te está hablando. Pero el sacerdote estaba en otro lado, no había entendido que era el Señor. Ya pasó el tiempo, hasta la tercera vez fue que, mira, es Dios. O sea, hasta en ese momento se acordó que Dios hablaba y que Dios existía. Lo que hoy está pasando. ¿Por qué Dios despertó insistidamente a Samuel? ¿Por qué insistió en despertarlo? ¿Qué intentaba decirle el Señor? Ahora, Dios estaba preocupado de la marcha de la familia de Elí. Dios está preocupado hoy de la marcha de la familia. Dios está preocupado hoy de ver cómo nosotros como hombres no hemos tomado el compromiso y la responsabilidad que conlleva esto. O sea, en la responsabilidad va a llevar sacrificio, hermano Mayral. Esto va a llevar de un esfuerzo todavía mayor. Pero eso sí, cuando usted se esfuerza en algo que usted hace, va a ser mayor el éxito o mayor la satisfacción cuando eso se logre. Entonces, ¿por qué Dios despertó? Porque hoy Dios quiere levantar verdaderos sacerdotes. Eso fue lo que Dios estaba haciendo con Samuel. Dios levantó un sacerdote conforme a su corazón. Ahora, ¿qué intentó decirle el Señor? Bueno, despiértate, Samuel, porque vienen tiempos difíciles. Eso es lo que Dios está haciendo hoy, varón de Dios. Despiértate porque vienen tiempos difíciles. Si hoy la generación que hoy estamos viendo es una generación difícil, si Cristo no viniera o Él sabrá cuándo decide venir el Señor, pero en 10 años usted calcúlese esta generación criando hijos. ¿Qué clase de generación se va a levantar? Una generación que desdichadamente cada vez es más rebelde, más dura de corazón, más apartada de Dios. ¿Cómo podrán ser las generaciones futuras si en el corazón de ellos no está la palabra de Dios? Entonces, esa es la parte de verdaderos protectores. El proteger a nuestros hijos no es solamente amar. El proteger a nuestros hijos es estorbarles en cosas de su vida que están mal y decirle: no, esto está mal, por lo tanto no se debe hacer. Esa es la parte de la protección. Ser verdaderos proveedores según lo que la palabra de Dios. Me impactó que el hermano Mayra leyó este texto en el libro de Primera de Timoteo 5:8, y lo voy a repetir, pero se lo voy a leer en una versión un poco más actual. Y dice la palabra, Primera de Timoteo 5:8, dice: quien no cuida de sus parientes, especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha conocido a Dios. O sea, hermanos, el verdadero proveedor, el hombre que toma responsabilidades. No te estoy diciendo que usted vaya a dar caprichos. Aquí Dios no está diciendo de cumplir con capricho. Aquí se está hablando de necesidades básicas. Porque a veces como padres tenemos un concepto muy equivocado. Yo decía, cuando yo sea papá, yo darle a mis hijos todo lo que yo no pude tener. Eso es erróneo. No podemos darle a los hijos todo lo que a ellos se les antoje, porque serían hijos irresponsables que creen que los papás tienen que hacer lo que a ellos se les da la gana. No, se les va a dar conforme a su sentido de responsabilidad, se les va a dar conforme a su sentido de compromiso y de lealtad con su familia también, porque ellos también tienen que aprender a ser leales a su familia. Ahora, padres de familia, ¿cuánto podemos ser nosotros leales a nuestra familia? ¿Estamos siendo leales a nuestros hijos? ¿Estamos siendo leales a nuestras esposas? ¿Estamos teniendo ese compromiso con Dios? Y el último punto y cierro, el sacerdocio a partir de lo que Dios dijo en su palabra, sacerdocio según Moisés, el sacerdocio levítico. El sacerdote era la persona que se comunicaba.
hermano Mayra, era el hombre que se comunicaba con Dios, representando a todo el pueblo. Y era a través de él que Dios mostraba qué dirección debía tomar el pueblo. O sea, la relación de Dios con el pueblo dependía en gran parte de la labor sacerdotal. Esto es como la cereza en el pastel. ¿Cuán responsables somos del declive de la familia de hoy en día? ¿Cuánta responsabilidad Dios nos dio y cuánto compromiso hemos tomado nosotros como padres de familia? Amados, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Eso quiere decir que un día usted y yo vamos a tener que darle cuentas a Dios de cómo educamos a nuestros hijos. De que ellos después hagan lo que se les plazca, eso es decisión de ellos. Pero mientras estén en nuestra responsabilidad, cómo los estamos criando. Y cierro con este pasaje de Éxodo 28, 29 que dice, y llevaron, o sea, los sacerdotes, los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entren en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. ¿Dónde debe estar? Este pacto debe estar en el corazón para que entendamos esto. Me encontré en mi Biblia hoy la foto de mi amado padre. Aquí está, para que lo puedan ver. Hace ya 5 meses que partió con el Señor. Este hombre que está ahí no fue un hombre que se paró en un altar a predicar, porque bueno, no tenía mucho conocimiento de letra, pero marcó en nosotros diferencia. Él no está ya con nosotros, pero dejó un ejemplo para nosotros como familia. Un hombre que lo vimos día tras día orar por nosotros, mostrarnos el ejemplo de Cristo. Y usted me diría, ¿fue pastor? Bueno, pastor para nosotros sí, eso sí. Pero en una iglesia no fue pastor. ¿Sabe qué es lo que hacía? Era cocinero, porque eso es lo que amaba, cocinar. Por años de años, sirvió en la denominación Cuadrangular como cocinero. Y eso marcó a nosotros el amor, el servicio, la obra de Dios y lo que es verdaderamente ser un sacerdote en el hogar. Ahora, yo no estoy hablando de un hombre perfecto, estoy hablando de un hombre que cometió errores, pero que a pesar de sus errores, porque él tuvo intimidad con Dios, Dios guardó de los suyos. Y aquí estamos para decirle que sí se puede llevar una familia conforme a la voluntad del Señor. Quisiera terminar orando por cada uno de ustedes. Eterno Dios y Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor. Sé que es un tiempo corto, pudiéramos hablar de muchísimas más cosas, pero esperamos con todo el corazón que estas cortas palabras, Señor, puedan haber calado en el corazón de estos hombres, de estas familias, para que haya una transformación, un cambio, Padre. Y si hubiera alguno, Padre, que no tenga a Cristo en el corazón, hoy pueda tomar la decisión de entregarle su corazón y el control de su vida y de su familia a Cristo Jesús, Señor. Oramos para que pueda ser restaurado la responsabilidad sacerdotal, el compromiso, Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, y que cada uno de nosotros entendamos, Señor Dios, que sin tu ayuda nunca lo podemos lograr. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, por estos varones, por estas familias, por estos hogares. Visítalos, Padre. Trae una pronta restauración, Señor, y quita del corazón de los hombres ese egoísmo, ese ego, ese orgullo, Padre, que no ha permitido que sus familias sean restauradas para la gloria de tu santo y precioso nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, damos la gloria y la honra, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Amados, Dios me les bendiga. Gracias al hermano Mayra y al pastora Saray Molina, que nos invitó y al canal, y por permitirnos transmitir este mensaje. Que la paz de Dios reine en su corazón y la gracia de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga.